con lister y campesino, con galán y con modesto. No hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Bienvenidos a Maíz Rojo, programa crítico y reflexivo orientado a la izquierda dentro del espacio de Cronos Biblioteca Digital. Y discutiremos cada 15 días temas del acontecer histórico y político. Somos estudiantes del Colegio de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nuestros nombres son Alan, David y Memo. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que vendría siendo la conformación de izquierda y derecha desde una perspectiva histórica. Entendamos que la derecha y la izquierda no podrían surgir si no es a través de lo que vendría siendo varios acontecimientos importantes, como es la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, entre otros aconteceres. Pero primero nos gustaría dar un contexto general para entender cómo se fue desarrollando y en qué puntos específicos estos van a influir para la evolución y posterior creación de la llamada clase burguesa. Sí, de hecho el bloque que estamos proponiendo es abordar desde un ámbito histórico cómo se va conformando la izquierda y la derecha a nivel mundial, y posteriormente abordaremos el caso de las guerrillas en un contexto latinoamericano y un contexto mexicano, pero para ello tendríamos primero que hacer una historización del proyecto de izquierda y derecha y cómo se van gestando en Europa aproximadamente a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, donde también se gestan las nacionalidades o los proyectos nacionales más importantes. En este caso, por ejemplo, va a hablar David un poquito, o vamos a debatir más que nada para abordar la cuestión histórica de cómo fue la transición de la izquierda y la derecha en Europa y cuál fue su consolidación política. Porque entendamos que no es una idea, ¿no? Como sabemos, no es una idea que surgió de la nada. Debe tener siempre una historización, no surge de la nada, sino por un contexto material que nos lleva a un proceso de reflexión. En este caso nosotros lo vamos a hacer desde la izquierda, ¿no? Por ejemplo, David nos estaba comentando hace rato que estábamos llevando la discusión que uno de los procesos más importantes para que surgiera como tal la izquierda y la derecha como un proyecto político que se culminó en Francia, ya estrictamente en la Revolución Francesa, que fue el decaimiento del Imperio Español, ¿no? Es lo que nos decías. Sí, es que efectivamente, entendamos que las clases burguesas, antes clases mercantiles, digámosle así, que es a obtener el capital a partir del Imperio Español. Recordemos que Europa, para ese momento, la fuente principal de capital va a ser España, y a partir de ella va a ser como los imperios, tanto inglés como imperio francés, además Portugal, se van a ir enriqueciendo, porque España va a tener una serie de factores en los cuales van a devenir en su caída y posterior enriquecimiento de las clases mercantiles. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que Carlos V va a ser el gobernante que va a cambiar el destino de España. Él tenía la oportunidad perfecta para que el Imperio Español se convirtiera en la gran potencia mundial. Ya lo era, pero si hubiera tomado las medidas adecuadas, esta hubiera sido la primera gran nación con un sistema capitalista tan perfecto, porque tenía tanto la materia prima y se hubiera desarrollado de tal forma la industria que España hubiera sido la primera potencia en todos los ámbitos. ¿Cuál fue el problema de Carlos V? Carlos V, el principal problema, y de todos los reyes posteriores, es no fijarse en qué tenía en América. El problema fue que le prestó más atención con el problema con el Sacro Imperio Romano,
por esta cuestión de que estaba en auge las ideas de Lutero, y abandonó por completo toda la importancia económico y social que existía en América. Ese fue el mayor defecto y fue la ventaja de las clases mercantiles. ¿Por qué? Porque a través de estas pudieron extraer ya sea materias primas, además de enriquecerse de todo el oro español a través de la venta de armas al Imperio Español, a través de, ¿cómo se llama?, de alimentos que muchas veces no escaseaban por lo mismo de que España siempre estaba en guerra. Entonces, este tipo de cuestiones hicieron que la clase mercantil se hiciera tan poderosa que en el siglo XVIII van a dar un golpe contundente a las clases aristócratas, de tal forma que ellos van a tener muchísimo más poder que el mismo rey. Esto va a ser un golpe fundamental, porque a partir de esta idea de que ahora las clases mercantiles, ya para ese momento burguesas, van a tener el poder económico y por lo tanto van a querer obtener un poder político. Y para obtener este poder político habría que entender que tenían que tirar la figura del rey. Esto principalmente se va a ver en Francia muy marcadamente. Sí, de hecho es lo que discutíamos, ¿no?, hace rato, que uno de los problemas importantes del Imperio Español era que no tenían todavía esa concepción de derrocar las viejas estructuras feudalistas que aún se encontraban. Si bien había un modo de producción muy variado, podríamos decir que mixto, porque se pervivían todavía algunos elementos del modo de producción esclavista, del feudalista, y con la incursión en las Américas había roto completamente con este modo de producción feudal. Sí vemos que todavía se seguía como alabando la figura del rey, ¿no? A diferencia de Francia en la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Más o menos es lo que estamos diciendo. Habría que aclarar un poco en este contexto que el cambio de modo de producción feudal al capitalista no se lleva a cabo de la noche a la mañana, ¿no? Pasa por todo un proceso, ¿no?, de varios siglos, y precisamente es culminante o se culmina cuando llega la Revolución Francesa, ¿no?, porque rompe todos los lazos feudales, al menos en el aspecto político, ¿no? Hay que entender también que buena parte de Europa es todavía una Europa rural, ¿no? Eric Hobsbawm hace mención a que tan solo el 90% de la población europea era precisamente campesina, ¿no?, aunque con sus debidas excepciones, ¿no?, como ya lo discutimos hace un rato, ¿no?, tanto en Inglaterra como en Francia, donde es difícil llamar a este sector de la población campesino, puesto que eran hombres libres, pero sin tierra, ¿no?, y dependían en su mayoría de grupos de terratenientes para el cultivo, ¿no? El problema agrario, pues, como decimos, es fundamental, también es uno de los factores internos en Europa, ¿no? David ya desmenuzó los problemas externos, ¿no?, que aceleraron los procesos revolucionarios tanto en Francia como en Inglaterra. Nos centraremos en este momento, yo creo que en Francia, ¿no?, porque es de alguna forma el primer ejemplo de cómo se hace una revolución, pero también será el punto de inflexión entre lo que después se denominará una ala izquierda y una ala derecha, ¿no? Sí, precisamente por ello estábamos comentando hace unos momentos que el proyecto de una dicotomía izquierda-derecha se gesta principalmente en la Revolución Francesa y posteriormente ya como tal con una ideología ya más de corte socialista o defendiendo el modo de producción capitalista, ¿no? En ese contexto, por ejemplo, nosotros tomamos en cuenta que si bien la Revolución Francesa no fue una revolución socialista, fue una revolución burguesa, como bien lo dice Hobsbawm, lo ha escrito Marx y otros autores. En ese momento la clase progresista más importante era la clase burguesa, ¿no? ¿Por qué? Rompía con toda la estructura de un modo de producción feudal que estaba en decadencia a mediados del siglo XVIII prácticamente, ¿no? A finales, podríamos decir. Es ahí. Entonces, en Francia es donde se consolida el modelo sociopolítico de la revolución burguesa, y en Inglaterra, que posteriormente hablaremos de ello, se gesta el desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción.
es ahí cuando podemos decir, por ejemplo, que en esta época la clase más progresista sí era la clase burguesa, porque trataba de romper con las viejas estructuras y moldear un nuevo sistema sociopolítico. ¿Sí? Sí, habría que verlo en dos fases, yo creo, ¿no? En este sentido, la Revolución Francesa viene a dar el ideario político para que posteriormente la Revolución Industrial Inglesa pueda dar el gran paso en la economía. Al final de todo, estas dos revoluciones, esta doble revolución, como dice Hobsbawm, va a cimentar las bases de la burguesía, tanto política como económicamente, ¿no? Hablando. Hay que también aclarar algunas cosillas en torno a la Revolución Francesa, ¿no? Hasta antes de la Revolución, ciertos conceptos lingüísticos no existían, ¿no? Propiamente el de la palabra revolución. Entonces, eso es algo que también marcará un antes y un después, repito, o sea, la Revolución Francesa tendrá una capacidad de expansión, al menos en el campo ideológico, tremendo, ¿no? Que impactará en algunas partes de Europa, pero sobre todo en América. ¿No? Sí, porque recordemos que al fin y al cabo el término revolución era utilizado más que nada en las ciencias exactas, desde el área de, ¿cómo se llama?, de las matemáticas, de esta parte de la ingeniería. Se retoma porque al fin y al cabo no existía un concepto que enmarcara cuáles eran las cualidades de este tipo de fenómeno social. Un punto fundamental que creo que es el cual las clases burguesas van a tomar como cimiento y cambio va a ser la figura del rey. A comparación de la época actual, recordemos que para esos momentos todavía la figura del rey representaba mucho, representaba una cuestión de divinidad, una cuestión de que era un mandato divino. Entonces era muy difícil romper con toda esta ideología que ya estaba permeada desde hace muchísimos siglos y que a partir de esta idea de nosotros ahora tenemos el poder económico, ahora queremos el poder político, es como se va a ir rompiendo poco a poco esta figura del rey hasta eliminarla por completo en el caso de Francia, aunque posteriormente con Napoleón y los monarcas posteriores se retomaría, pero ya no tendría el impacto tan fuerte como en siglos anteriores. Este caso es particularmente especial porque Inglaterra anteriormente ya la figura del rey ya no la tenía tan sacralizada. Sí era una figura de unidad, pero no era una figura que que no pudieras quitar. Eso es lo importante. Y se da en el contexto de la ruptura entre el modo de pensar religioso cristiano con el modo de la irrupción del calvinismo, ¿no? Sí, más o menos, que se permean las ideas en el territorio anglosajón, específicamente en Inglaterra y Holanda, y que posteriormente eso lo aprovecharía Weber para analizar de una cierta forma sociológica cuál fue la importancia de este cambio ideológico en cuanto a la religión para la formación del modo de producción capitalista. Él lo analiza de esa manera, ¿no? Pero se dio también por, como lo decíamos, de cierto agotamiento del modo de producción feudalista que aún persistía. Incluso podemos verlo cuando Hobsbawm no habla en el texto que se llama Las revoluciones burguesas. Hago un paréntesis, pondremos algunas de las lecturas que hicimos aparte en el video para que ustedes puedan checarlas y corroborar la información, o si quieren leerlas pues podrían hacerlo, ¿no? La cosa es retroalimentar este debate y recordar que somos estudiantes y que tenemos errores en ciertos elementos, pero que tratamos de darle un contexto general y desde una perspectiva desde la izquierda, ¿no? Bueno, cerrando ese paréntesis, sí, como decía Guillermo y David, en este contexto la Revolución Francesa sí podemos dividirla como en dos grandes partes, ¿no? Porque la primera parte se dividió de la parte de la revolución como tal en contra de la monarquía absolutista que persistía en Francia, con elementos clave que se vieron plasmados, esos ideales de igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? Sí. Que al fin y al cabo se dio una segunda etapa de la Revolución Francesa donde ya podemos decir realmente que existía un ala de izquierda y de derecha bien consolidada. En este aspecto, más o menos, a lo mejor ahorita mismo nos puede hablar de cómo funcionaba el tercer estado, ¿no? Que era lo que proponía las clases medias, las clases burguesas o mercantiles que estaban en contra del absolutismo,
y una gran parte de la masa popular, que fue uno de los temores que surgieron en el primero y el segundo año del terror por parte de las clases burguesas, ¿no? Sí, bueno, habría que destacar que en buena parte de los estados monárquicos en Europa, de alguna forma ya había una introducción de la clase burguesa, ¿no?, en sus parlamentos. Francia no es la excepción, ¿no? Será el caldo de cultivo, de alguna manera, para que se vaya experimentando con toda esta serie de procesos, ¿no? El caso más destacado es el del fisiócrata Turgot, ¿no?, que fue asesor de Luis XVI, intentó implantar una serie de reformas en el aspecto agrario. Sin embargo, la resistencia de los grupos nobles en el poder, que veían amenazados sus intereses, pues hizo que se frenaran esas reformas, ¿no? Teniendo todo esto, una descomposición social, crisis, Luis XVI permite, ¿no?, que de alguna forma la burguesía ingrese al Parlamento, ¿no?, y forma los Estados Generales, ¿no?, que es una forma en la que de alguna manera puedan gobernar los tres poderes hasta el momento más importantes, ¿no? La figura del rey, aunado al grupo de la nobleza, y el nuevo grupo en el poder, que sería el de la burguesía. Sin embargo, pues de alguna forma no tendrán la capacidad política ni de acción dentro del Parlamento, porque serán constantemente frenados por estos dos grupos, ¿no?, antagónicos. Por lo tanto, llega un punto crucial en el cual deciden separarse del Parlamento y fundan una Asamblea Nacional, ¿no?, que de alguna manera va a estar desligada totalmente de la influencia o la injerencia del rey. Esto va a ser el parteaguas para que comience el proceso revolucionario en Francia. Sí, recordemos que para ese momento estaba esta cuestión de los estados absolutistas, donde la cuestión del monarca, la última decisión la tomaba él. O sea, todas estas cuestiones del orden de las leyes tenían que ser aprobadas por el rey, solamente por él. Entonces, esta cuestión sí presionaba a estas clases burguesas porque ellos querían participar en las decisiones del reino o del país. Ellos ya querían participar, querían tomar sus decisiones para que salieran beneficiosos, porque muchas veces los impuestos no eran correspondientes a sus ganancias. Entonces luchaban para que se les bajaban ciertos impuestos y se nivelaran. Y también lo que ellos pedían no era tanto la eliminación del rey, sino que hubiera como una paridad. O sea, sí, efectivamente querían tomar una idea de cómo se estaba gobernando en Inglaterra. O sea, de que existe el rey, pero existe el parlamento, que muchas veces para el momento en el que estamos hablando, el gobierno inglés pesaba más el parlamento que el rey. Era lo que querían esas clases burguesas, específicamente en Francia. Lo que pasaba es que, como acababa de comentar Memo, los nobles lo veían como una amenaza. Entonces trataban de disipar este tipo de movimientos. Lo que lograron fue una cosa totalmente contraria. Sí, así es, porque igual como comentábamos hace rato, se dio una decadencia completa, ¿no?, de la nobleza, en contraposición al campesinado y las clases mercantiles, ¿no?, que empezaban a ascender en esa época completamente. El texto de Hobsbawm es claro, ¿no?, donde nos dice qué porcentaje poseían la corona, los nobles, y cuál era el porcentaje que poseían los campesinos y la clase burguesa, ¿no?, que era mayoritario. En ese contexto también les comentaba de un texto que es de Werner Sombart, que es muy criticado. Marx tiene sus diferencias con él, se llama Nobleza y Burguesía, donde nos explica cómo se fueron dando las uniones en casamiento de la burguesía con las noblezas, ¿no? A pesar de que ya no tenían ese estatus de noble, sí tenían un poderío económico bastante grande que hacía que la nobleza quisiera juntar a sus hijas con personas que pertenecían a la élite comercial, ¿no? Sí. Es más o menos es como la decadencia que podemos ver de la clase burguesa en términos sociales, ¿no? Y en términos políticos, también, como ya lo comentó David, se iba dejando a un segundo plano las propuestas del mismo monarca, el rey, porque eso frenaba como tal al desarrollo de las fuerzas productivas, al modo de producción.
Era una cuestión ideológica que no dejaba pasar las barreras. Pero bueno, más o menos es lo que yo trataba de decir. Sí, bueno, hay que destacar, ya hace un rato lo comentaba Alan, el papel que juega la clase burguesa, ¿no? Porque es en ese momento la clase más revolucionaria, ¿no? Porque trata de romper totalmente con las reminiscencias del feudalismo, ¿no? Precisamente el año de 1789 será importantísimo, ¿no? Tanto por lo que se decía, ¿no? De la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Como también por la toma de la Bastilla, ¿no? Es también otro de los sucesos importantes dentro del proceso revolucionario, porque al menos simbólicamente marcará la caída del monarca Luis XVI, ¿no? Entonces, los estados generales están conformados principalmente, o más bien la Asamblea Nacional está conformada por todos este grupo de burgueses que tienen un objetivo en particular, ¿no? Es ascender al poder. Si en un principio tenían la intención de inmiscuirse en la política monárquica, después de este punto ya comenzarán a tratar de obtener el poder político. Es algo que también discutíamos hace unos minutos, ¿no? La revolución se gesta por las clases burguesas o por la clase burguesa, y sobre la marcha van teniendo puntos de encuentro, objetivos claros, objetivos en los que los distintos grupos que conforman la burguesía trabajan, ¿no? Sobre coincidencias. Pero después de este punto de obtener el poder político, se comenzará a abrir una brecha, ¿no? Entre dos sectores que tienen visiones distintas de la revolución. Hay que decir otra cosa que también es importante. Cuando sucede todo este proceso revolucionario, no hay un proyecto de la burguesía en realidad. Habían objetivos, que es lo que comentábamos. Los objetivos era llegar al poder, pero no había un proyecto. Repito, no es sino hasta que se llega o se toma el poder que ahora sí ya se tiene un proyecto, ¿no? Y hay dos visiones en torno a la revolución y en torno a la administración. Uno, que es de un ala más radical, encabezado por los jacobinos, y otro que es más conservador y hasta cierto punto moderado, que es el de los girondinos, ¿no? En este contexto, nosotros sacamos este tema porque la idea de izquierda y derecha ha sido un tanto reduccionista al decir que surgió a partir de que los del ala más radical o más progresista se sentaron del lado izquierdo y el lado más conservador y que quería todas las estructuras del viejo régimen, del antiguo régimen, como dice Alexis de Tocqueville, preservarlas, ¿no? Es un tanto reduccionista, sí sucedió de esa manera, pero las ideas son más profundas y el contexto es mucho más profundo. En este caso, como ya lo comentaba Memo, la clase revolucionaria en ese momento es la clase burguesa, pero que las clases populares o el pueblo como tal fue también uno de los elementos que hizo que funcionara esa revolución. Posteriormente, cuando empezaron a tener más poderío las clases populares, ya sea por conducto de Robespierre en los primeros 2 años del terror y con las instituciones que creó, ¿no? Que era Instituto de Salud Pública, el Gabinete de Guerra, los tribunales, el Tribunal Revolucionario y la guillotina, que no hizo distinción entre izquierda y derecha, acabó con muchas personas, ¿no? Aproximadamente 17,000, ¿no? Más o menos. Igual, aquí habría un punto también aclaratorio, ¿no? Porque recordamos que en estos primeros años en los que el ala jacobina de la revolución toma el poder, pues en realidad lo hace en medio de tensiones dentro y fuera de Francia, ¿no? Dentro porque, de alguna forma, el grupo de los girondinos orquestaba golpes, ¿no? Orquestaba movilizaciones que eran de cierta manera frenadas por los jacobinos, utilizando como herramienta a los sans-culottes. Eso es en el aspecto interno. En el aspecto externo, dos de las potencias más importantes en Europa, como lo eran Inglaterra y el Sacro Imperio Germano, se habían unido para tratar de respaldar el gobierno de Luis XVI y llevarlo otra vez al poder. Sin embargo, pues esto fracasaría, ¿no? La revolución se volvería más fuerte. Lo comentábamos igual hace unos minutos. Es entendible hasta cierto punto el hecho de las ejecuciones. No ibas a permitir contrarrevoluciones dentro de la revolución, ¿no? Y mucho menos si esto ponía en juego la estabilidad del gobierno en turno
y de Francia en su totalidad, ¿no? Porque probablemente lo que hubiese pasado, y estamos jugando un poco con yo juego un poco con la especulación, es que tal vez estos dos imperios hubiesen hecho de Francia su territorio, ¿no? O lo que hubiera pasado es un fenómeno parecido a cuando se dio la guerra de secesión con España. O sea, perfectamente se pelean por el trono para poner a un gobernante. Inglaterra quería poner al archiduque de Austria y Francia quería poner ¿cómo se llama? Al nieto de Luis XIV. Y pues al fin y al cabo ganó Francia, pero Inglaterra pues obviamente obtuvo ciertas garantías, ciertos beneficios, entre ellos pues, Gibraltar, y entre otras concesiones, como fue el hecho de que cada año podía mandar uno de sus buques a todos los puertos marítimos de Hispanoamérica para poder desembarcar muchas mercancías y establecer un comercio directo con las colonias americanas. Esto iba a pasar efectivamente con Francia, porque al fin y al cabo el tener a Francia ya sea controlado en territorio o políticamente es beneficioso para cualquier potencia. Entonces el Sacro Imperio Romano, al tenerlo tan cerca, usted podría o agregarlo a su territorio o simplemente establecer ciertas cuestiones económicas que le fueran beneficiosas al Sacro Imperio, o simplemente Inglaterra podría establecer un comercio más fuerte con Francia, porque recordemos que para esta época ya había una cierta competencia entre Inglaterra y Francia por esta cuestión de la revolución industrial, porque al fin y al cabo se robaban las ideas, esta cuestión de las máquinas de vapor que fueron fabricadas primero en Inglaterra, luego se la robaron a Francia. O sea, todas estas ideas eran como beneficiosas para Francia, para Inglaterra, perdón, para calmar a Francia y tenerla controlada. Es decir, donde vamos a llevar el desarrollo económico y social va a ser en Inglaterra y tú te vas a dedicar a comprarnos las cosas. O sea, definitivamente Inglaterra eran sus intenciones. Sí. Al fin y al cabo no lo logra de su totalidad, pero pues digamos que es entendible por qué lo hicieron estos dos reinos, dos naciones, porque pues les beneficiaba mucho tener un control directo o indirecto de Francia. Sí, esto es visto desde una perspectiva geopolítica, ¿no? O sea, no está en balde las guerras entre Inglaterra y Francia constantemente, ¿no? E incluso ahí ya podríamos empezar a hablar de la revolución industrial de Inglaterra, ¿no? Más o menos lo ubican los autores entre 1760 y 1780 y culminaría ya en su fase ya de establecimiento de una industria en algunos territorios de Europa, en ese caso Inglaterra, hasta 1848, ¿no? Que ya es cuando se ha consolidado de manera tanto en el Estado como en todas las estructuras políticas, social, en la económica, en modo de producción capitalista, ¿no? Sí. En este momento. Entonces, prácticamente podríamos decir que Francia fue el elemento sociopolítico que llevaba las ideas revolucionarias del cambio de modo de producción en contra de los reyes absolutistas y vista de esta manera a la clase burguesa como una clase revolucionaria, y en el caso de Inglaterra, como ya lo habíamos dicho, fue el que desarrolló las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿no? Que eso lo repetiremos varias veces porque es importante recordarlo para tener en cuenta cuál fue el papel de Inglaterra y cuál fue el papel de Francia. A pesar de que, por ejemplo, en Inglaterra se gesta la revolución industrial con la máquina de vapor y otros tipos de innovaciones a los telares, a las industrias algodoneras, ¿no? En Lancashire, Inglaterra como tal no tenía las instituciones educativas que fueran a desarrollar todo ese armamento tecnológico que estaba produciendo el modo de producción capitalista en Inglaterra. Y Hobsbawm lo hace evidente, ¿no? Cuando dice que a pesar de que Oxford y Cambridge eran las universidades por excelencia de Inglaterra, no tenían algo similar a Francia como era el Instituto Politécnico. No lo tenían. Entonces fue como una consolidación desde dos perspectivas, desde las dos potencias hegemónicas que estaban en pugna en ese momento, que era
Inglaterra y Francia las que consolidaron una revolución burguesa mucho mayor. En ese sentido, también se encuentra localizado en esas fechas la revolución de las 13 colonias, ¿no? O norteamericana. Pero eso tuvo como un proyecto diferente, fue un proyecto muy disímil al de la Revolución Francesa o a la Revolución Inglesa, porque se encontraban en otro contexto, tanto geográfico como político y social. También podríamos hablar, ahorita vamos a hablar un poco más de las incursiones de las revoluciones o independencias en América o Iberoamérica, ¿no? Sí. Pero más que nada que queda asentado esa cuestión de la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa. Hobsbawm lo hace patente, ¿no? La Revolución Francesa fue la que partió completamente a toda la humanidad, como la conocemos, ¿no? Aquí es algo como que agregar, igual lo plantea Hobsbawm, de alguna forma la intervención de Francia en las 13 colonias en América fue parte importante para el estallido de la Revolución Francesa, porque fue ese factor lo que hizo que entraran en crisis, ¿no? Le habían apostado mucho a los estados coloniales, a las colonias, inglesas en América por su independencia, ya sea con asesores militares, con armamento, ¿no? Que terminaron, obviamente, con la victoria de las 13 colonias, ¿no? Pero que dejó muy mal parado, al menos en el aspecto económico, a Francia, ¿no? Eso sería como nada más también por destacar. En cuanto a los factores internos en Inglaterra, ¿no? Para que se desarrollase una industrialización o la revolución industrial, al igual que en Francia, ¿no? El campesino, si puede caber el nombre, en Inglaterra, no tenía tal condición, era un hombre libre, ¿no? Igual era subcontratado por terratenientes, ¿no? Y en realidad, de alguna forma, las reformas más revolucionarias en cuanto a la propiedad de la tierra se llevan a cabo en Inglaterra, ¿no? El campo estaba ya preparado para que en un futuro pudiese generar las condiciones para la revolución industrial. Hobsbawm marca 3 factores o 3 puntos para que se desarrollasen, ¿no? La primera es el aumento de la producción de alimentos a una población no agraria en rápido crecimiento, ¿no? Estamos viendo una migración del campesinado a las ciudades, ¿no? El segundo sería la mano de obra para la industria, igual, aportado por el campo, ¿no? Y en tercer lugar, el suministro de un mecanismo para la acumulación capital, ¿no? Esto no hay que disociarlo, o sea, en buena medida la industrialización de Inglaterra o el proceso revolucionario industrial se le debe en buena medida a que las condiciones en el campo ya estaban dadas, ¿no? Para que pudiese progresar este aspecto de la revolución. Así es. Sí, y recordemos otro factor antes de que se nos escape, que las ideas ilustradas al fin y al cabo van a marcar un antes y un después, porque efectivamente, a pesar de que había muchas diferencias de cuestiones intelectuales entre Inglaterra y Francia, una de las cuestiones que va a impulsar más va a ser esta de la era ilustrada. ¿Por qué hago especial énfasis en esto? Recordemos que a partir de esta cuestión de la ilustración van a surgir ciertos pensadores, además de ciertos exploradores. Esto es muy importante, porque aparte de los pensadores como los fueron Montesquieu y Rousseau, además de los exploradores como fue Humboldt. Humboldt va a jugar un papel fundamental en lo que vendría siendo el desarrollo capitalista. ¿Por qué? Porque a pesar de que en su obra se puede ver de una manera muy simplista, en el aspecto de que pues se fue a explorar el territorio para explicar cuáles eran los caminos, como cuántas personas vivían y todo. Lo importante de esos estudios que hizo Humboldt es ver qué materia prima se tenía en las colonias americanas, en lo que vendría siendo Hispanoamérica específicamente. ¿Por qué? Porque ya Inglaterra y España ya veían una necesidad de explotar masivamente estos recursos que muchas veces España ignoraba inclusive que tenía, por lo mismo de que no se le dio esta intención de explotar a las colonias americanas, como ya habíamos dicho anteriormente. Esto va a ser una pieza fundamental posteriormente en el desarrollo capitalista. ¿Por qué? Por esta necesidad de conseguir la materia prima. Posteriormente, Inglaterra y Francia, por eso harán sus intervenciones, ya sea en México o en los demás países de Latinoamérica,
como fueron las Honduras británicas, para poder explotar todos los recursos que habían aquí en América, y que España muchísimos años los pasó por percibidos, y que esos dos países se van a enriquecer a partir de estas materias primas y las van a poder explotar a través de estas máquinas creadas a inicios y posteriormente de la Revolución Industrial. En este contexto, tanto las ideas de la Ilustración tienen cuestiones de tipo progresista que van a revolucionar el pensamiento filosófico y el pensamiento político y también las estructuras sociales y políticas de nuestra realidad. También tenían ciertas cuestiones de tipo racial de algunos pensadores, ¿no? Como Buffon o bueno, Buffon era el principal, ¿no? Que tuvo la disputa aquí con Francisco Javier Clavijero. Pero en ese contexto sí era una idea filosófica progresista que iba hacia el desarrollo de la humanidad, por así decirlo, ¿no? Marx recibe muchas de las ideas de la Ilustración muy favorables. Si bien el proyecto era burgués, eran favorables para el desarrollo del pensamiento filosófico y fueron importantes, ¿no? Y lo reconocía, a pesar de que a lo mejor estuvo en contra de algunas de las ideas de sus pensadores. También podemos decir que tanto en la Revolución Francesa como en la Revolución, como en la Revolución Industrial Inglesa, empezaron a surgir elementos que nos dicen que el mismo modo de producción capitalista llevaba en sí mismo contradicciones fundamentales, ¿no? Que era la opresión del hombre por el hombre, ¿no? Y fue uno también de los catalizadores que surgió para modificar esta idea de izquierda y derecha. Y ya posteriormente en el siglo XIX, en Europa al menos, se empezaron a dar las disputas entre el socialismo utópico, el socialismo desde una perspectiva marxista de tipo científico. Uno de los libros más importantes para saber cuáles son estas contradicciones fundamentales en el modo de producción capitalista, al menos en el siglo XIX, fue el libro de Federico Engels, ¿no? Que es La situación de la clase obrera en Inglaterra. Es un libro que, con base en datos, a lo mejor ya se está debatiendo porque pues sus datos podrían ser muy particularistas de Inglaterra y de ciertos sectores como Manchester, pero sí es importante para ver cuál era la situación de la clase obrera en este modo de producción. Y era una de las contradicciones que empezaron a notar también los jacobinos y los girondinos, ¿no? Cuando empieza este proceso también de contrarrevolución en Francia, donde al fin y al cabo el consolidador de todo el proyecto político-social de la burguesía fue Napoleón Bonaparte. Creó instituciones educativas, instituciones políticas, instituciones sociales, ideólogos también, que consolidaron el modo de producción burgués y le dieron la espalda a la clase o a la masa popular que apoyó esa revolución, ¿no? En ese aspecto podríamos ya cubrir como cuál fue más o menos la dicotomía que surgió entre izquierda y derecha. Sí, claro. Bueno, aquí rescatando un poco lo que decía Alan con respecto a la acumulación material en el caso de Inglaterra, no se nos debe escapar que para que Inglaterra pudiese evolucionar en el proceso industrial, tomó como estandarte una materia prima importante, ¿no? Que después monopolizará, como lo es el algodón que explotaba de su colonia en la India, ¿no? Esto permitió de alguna forma que, como ya comentaba también David hace unos minutos, se diese esta acumulación, ¿no? Crecieran rápidamente, ¿no? Se industrializaran, incluso algo que había sido una limitante como eran las fuerzas productivas en el aspecto de la ciencia y la tecnología al momento de inicio de la revolución inglesa, posteriormente se irán subsanando, ¿no? E irán avanzando casi a la par, ¿no? Al día, porque también es otro factor importante, ¿no? El desarrollo de las fuerzas productivas en la industria, porque esto dará una multiplicación de la producción, ¿no? En algunos casos hasta multiplicación. El propio Hoffman decía que ya cerca de finales del siglo XVIII y principios del XIX, en realidad comprar una máquina de hilar era relativamente barato, ¿no? Y se compensaban rápidamente los costos de la compra del telar, puesto que aumentaba, más bien duplicaba o triplicaba la producción, ¿no? Las ganancias eran netas, se recuperaban de volada, por decirlo así. Y bueno, el algodón en realidad ya era una materia prima que tenía un mercado, tampoco es que ellos formasen un mercado, ¿no? El algodón ya tenía un mercado
que se encontraba disperso en buena parte de América, de Asia y de Europa. Sin embargo, los ingleses pudieron monopolizarlo, ¿no? Por la producción extensa que se hizo de la explotación en la India de la tierra, y no solamente de la tierra. Hablaríamos también en el caso del esclavizaje, ¿no? Del esclavismo en cuanto a los negros, o a los africanos más bien, porque esto va aparejado, ¿no? Es una especie como de ciclo un poco maquiavélico, ¿no? En donde el cultivo de algodón genera ganancias y con estas ganancias se compran más esclavos, ¿no? Entonces ahí hay un consumo dependiente entre las dos, ¿no? Cultivo de algodón y esclavos africanos, ¿no? Podemos decir que se da toda esta cuestión a finales de 1780, ¿no? 90. Principalmente la Revolución Francesa también, para que quede claro, repercutió en el proyecto emancipador de los territorios iberoamericanos o hispanoamericanos. El caso más claro es Haití de la Revolución Francesa, ¿no? Que obtuvo su independencia gracias a las ideas tanto ilustradas como de la Revolución Francesa por medio de este libertador que fue Toussaint Louverture. Posteriormente veríamos otro tipo de revoluciones, ¿no? En los virreinatos, en las colonias, ¿no? Ese es otro debate que a lo mejor podríamos tener después, no sé si virreinato o colonia, pero en las colonias, yo le llamaré ahora, en las colonias del Imperio Español. Ahí también podemos decir que su propuesta era un proyecto de protonacionalismo, nada más de autodeterminación, ¿no? O autonomía de los pueblos, ¿no? En este caso, en América, porque aquí el proyecto de izquierda y derecha se gestaría posteriormente al siglo XIX, ¿no? Más o menos a finales del siglo XIX. Pero en sí el caso paradigmático de la izquierda y la derecha se da en Europa, ¿no? Hace rato debatíamos, ¿no? En el siglo XIX ya estaban dando los grandes debates, por ejemplo, entre la misma izquierda, ¿no? Entre Proudhon, que era de un ala anarquista, Bakunin, que era de un ala anarquista, con la Liga de los Comunes y con Marx y Engels. Bueno, en este caso más con Marx, ¿no? Y posteriormente se creó la Primera Internacional de los Trabajadores. O sea, ya había una movilización política con una tendencia de izquierda y con un proyecto establecido que era la instauración del modo de producción socialista, ¿no? Y que evidenciaba las grandes contradicciones que había en el modo de producción capitalista, ¿no? Pero es en Europa donde se gesta este fenómeno de ya la dicotomía izquierda y derecha, ¿no? Porque ya más o menos para concluir podemos empezar como a debatir eso. Es en Europa donde se inicia y posteriormente va a repercutir en América Latina, ¿no? Ya bien entrado el siglo XIX. Sí, la primera internacional, por decirlo así, será la culminación de los distintos acontecimientos que se van gestando en Europa desde el siglo XVIII al XIX, ¿no? Entre la Revolución Francesa y la Revolución burguesa. Para concluir, bueno, en mi caso, ya veremos a una izquierda consolidada, ¿no? De la cual dependió por casi un siglo de las ideas jacobinas, que era, por decirlo así, el ala más radical de la izquierda en ese momento en Europa, y que después del proceso de industrialización y la gestación también del proletariado, ¿no? Se dará ahora sí un proyecto ya con hondas bases científicas, ¿no? En generar un proceso revolucionario, ¿no? En este caso, Marx también habla acerca de que si bien la clase burguesa es la más revolucionaria, también va a ser la que cabe su propia tumba, porque de ella surgirá el proletariado, ¿no? Entonces, ya en el siglo XIX se van formulando, ya van tomando posiciones, ¿no? En cuanto a lo que es la izquierda y que es la derecha, y que posteriormente en el siglo XX ya veremos reflejado en una polarización de la humanidad entre dos bloques, ¿no? El bloque socialista, encabezado por la Unión Soviética, y el bloque capitalista, ¿no? Que desencadenará en una serie de guerras periféricas, por decirlo de esa forma, ¿no? Sí, efectivamente, en América Latina, bueno, para no caer en un anacronismo, en Hispanoamérica no podremos hablar específicamente de luchadores sociales de izquierda por esta cuestión de que, como tal, no existe el concepto todavía. Se estaba recién formulando en
en Europa y por lo tanto no podríamos caer como en ese anacronismo, ¿no? En segundo lugar, tendríamos que tener en cuenta que hay ciertos libertadores o ciertos luchadores sociales que tienen ciertos tintes o parecen como pensadores de izquierda, pero no hay que tomárselos tan a la ligera, tanto como pensadores como, luchadores sociales como serían Simón Bolívar, José María Morelos y Pavón, tendríamos que analizarlos a fondo para ver qué pensamiento tendrían. A lo mejor efectivamente tendrían un pensamiento muy parecido a la izquierda por esta cuestión de repensar a las clases más subalternas, pero tendríamos que analizarlos a fondo y no caer en esta trampa de que son de izquierda o son de derecha. No, definitivamente ellos estaban luchando por sus condiciones sociales que los estaban impulsando a salir, que recordemos que en una primera etapa de la independencia, de las independencias americanas, ellos no querían su independencia, digámoslo así, de que se querían autogobernar, sino que querían tener gobiernos propios que estuvieran ligados con España, ¿sí? O sea, definitivamente su idea era nada más como que se les aplicaran sus propias leyes perteneciendo y pagando impuestos a España. Pero conforme avanza el proceso de independencia, específicamente en México, se va cambiando esta perspectiva hasta que si las clases criollas, porque no podríamos decir incluso burguesas, serían específicamente las clases criollas, consolidarían este proceso de independencia. Entonces tendríamos que tomar un poco con calma esta cuestión de qué es izquierda y qué es derecha, específicamente en Hispanoamérica, y tendríamos que ver cómo posteriormente a la fundación de los Estados-Nación empieza esta cuestión de los liberales y conservadores, que no es lo mismo que izquierda y derecha, habría que aclarar. De hecho sí es como un concepto muy volátil, ¿no? De definir si hubo izquierda y derecha en Hispanoamérica, al menos en ese momento. Había libertadores, ¿no? Que trataban de cambiar las condiciones materiales de las personas, ¿no? De las clases tanto mestizas, ¿no? Como criollas, en algunos casos, pero ya un proyecto de izquierda se gestaría tal vez a finales del siglo XIX, pero principios del XX, ¿no? En el caso mexicano están los hermanos Flores Magón, que esos de ellos sí eran declarados de izquierda, ¿no? Y de una izquierda socialista. Pero habría que entender que ya para ese momento ya estaba consolidada, sí, la izquierda. Efectivamente, ya estaba a nivel mundial, ya estaba consolidada, ya había pasado la primera internacional, ya habían pasado las propuestas de la Comuna de París en 1871. O sea, ya habían pasado distintos episodios históricos o distintas coyunturas históricas, para precisar, que habían hecho posible ya una consolidación ideológica de qué es la izquierda y qué es la derecha de una manera ya definida, ¿no? Sí. Definida, y como lo decía David, o sea, sería importante analizar las figuras de los libertadores de América, por así decirlo, como se les conoce, para ver cuál era su tipo de pensamiento. Ciertamente tenían como una cierta característica de la izquierda, por así decir, pero en sí eran más que nada, yo siento, como pensadores de tipo nacionalista, sí, de tipo libertador, más que nada, ¿no? De la corona a la que pertenecían. Por ejemplo, en el caso muy específico de la figura de Martí, de José Martí, el ideario político que él conforma, por cierto, es muy amplio, tiene casi en todos los campos, la educación, es de tipo nacionalista, ¿no? Es de tipo nacionalista y también de alguna forma de tipo anticolonialista, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se está gestando las guerras de independencia, porque hay que decirlo también en Cuba, lo que ocurre no es una guerra, sino muchas guerras a lo largo del proceso histórico revolucionario. Martí pugna constantemente por la separación de Cuba, de la isla, de España, ¿no? E incluso llega a ver un poco más allá, ¿no? Y dice, si los norteamericanos interviniesen en el proceso revolucionario, entonces no tendríamos que solamente desprendernos de España o sacarnos a España, ¿no? Tendríamos que también sacarnos a los Estados Unidos, ¿no? Entonces el pensamiento, al menos en el caso de Martí, es un pensamiento disidente, podríamos decirlo, ¿no? Disidente en torno a la época, que no dudo que otros revolucionarios también, o otros personajes, sujetos históricos como Bolívar o como San Martín, tuviesen también, ¿no? Esta idea de separarse de autogestión, de autogobierno, de
anticolonialismo, ¿no? Anticolonialistas, ajá, sí podría ser como una idea de anticolonialismo. Eso pueden observarlo de manera más profunda en este texto de Roberto Fernández Retamar, que se llama El Calibán. El Calibán. Pronto lo vamos a subir igual a la página de Cronos para que puedan tener acceso a él. Pero, pues en sí esta reflexión que llevamos a cabo sí es para dar un contexto histórico, a lo mejor muy segmentado, para el tema de la guerrilla, perdón. El tema de la guerrilla, y ya teniendo este contexto, entender realmente cuál fue el proceso de la guerrilla en Latinoamérica y específicamente en México. Sí, en realidad esto es un preámbulo, ¿no? A más bloques que irán concatenados, ¿no? Y que, bueno, esperamos seguir trabajando, ¿no? Esperamos también respuestas de ustedes a través de Cronos, Biblioteca Digital, y que, alimentemos el debate, ¿no? Después de todo, alimentemos el debate porque la idea es que no solamente estemos aquí 3 estudiantes de historia detrás de un escritorio discutiendo, sino que la discusión se lleve a otro plano, y este plano que nos está brindando Cronos, Biblioteca Digital, en cuanto a la herramienta Facebook, ¿no? Como plataforma. Al igual que YouTube. Al igual que YouTube, pues va a servir de mucho, ¿no? Nos gustaría agradecer por su apoyo. Esperemos que nos sigan apoyando con este pequeño proyecto que queremos que vaya creciendo un poco más. Estaremos leyendo sus comentarios y trataremos de hablar de ciertos temas que nos pidan y que profundizaremos más adelante. Al igual que también estamos viendo esta cuestión de que nos puedan apoyar económicamente para subir nuevos materiales como son los libros, que nos ha estado costando porque ya se eliminó esta cuestión de PayPal. Entonces estamos buscando otra plataforma en la cual nos puedan apoyar y que sigamos difundiendo esta cuestión del conocimiento. Sí, más que nada el conocimiento histórico, el conocimiento de ciencias sociales, ¿no? Y también desde una perspectiva política que nosotros ya tenemos bien marcada y que ya la definimos en Cronos Biblioteca Digital. Y sin ánimo de parecer reduccionista, abarcamos solamente unas lecturas, lo más básico, ¿no? Lo más básico que podríamos tener, que fue Hobsbawm, Alexis de Tocqueville, Retamar, Soboul, ¿no? De la Revolución Francesa. Y nos faltaron muchos textos, ¿no? Para alimentar aún más la discusión, porque esta discusión podría alargarse incluso hasta 2 o 3 horas, ¿no? La cosa es hacerlo más accesible para ustedes y que se pueda discutir de otros temas o continuar este tema en otros programas, ¿no? Claro. O sea, de eso no habría problema. Pues en este sentido, creo que sin nada más por el momento ni agregar, pues nos despedimos. ¿Sí? Nos estaremos viendo en una próxima emisión. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Nada más por el momento ni agregar, pues nos despedimos. ¿Sí? Nos estaremos viendo en una próxima emisión. Sí. Hasta luego. Hasta luego.